una información pertinente. Por eso yo siempre digo, los odontólogos debemos de tener criterios básicos de radiología, como odontólogos generales, ¿no? Y un criterio de mayor profundidad, ¿no? O en casos de mayor complejidad, mucho puede ayudar la opinión de un especialista que estamos un poquito más entrenados para este manejo, ¿no? Entonces, esta es una imagen clásica. Una desventaja en radiología es la sombra. Al final, una radiografía va a ser la sombra de un objeto, que puede ser mi mano, irradiado por una luz o haz de rayos X, que se imprime en una placa o receptor. Por eso nos decían nuestros profesores, oye, cuando tomes la periapical, tómala bien pegadita, para que la sombra sea de igual tamaño. Otro me dice, no, Hani, yo uso posicionador para que la sombra esté de real tamaño. Correcto. Entonces aquí yo quise graficar que dependiendo de cómo usted angule, el tamaño y la forma va a variar. Eso lo sabemos. Y es una limitante. Otra limitante es que de repente las estructuras que estén por delante del haz de rayos X no se logren ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta señorita y la luz o haz de rayos X, imaginemos, va de adelante hacia atrás. La sombra te permite observar esta fruta que lleva en la mano, pero esta que está delante del torso no, se superpone. ¿Qué hacemos? Hacemos un desplazamiento, ¿cierto? Me dicen, no, Jali, yo hago un desplazamiento, perfecto. Tomamos de otra angulación, ahora la luz incide de acá y ya puedo ver el objeto delante del torso de la señorita, ¿no? Entonces son limitaciones que hemos aprendido a sobrellevar, sí. Dice, mira, acá yo uso posicionador, mira, acá yo puedo usar dos incidencias. Sí, nos pueden ayudar, pero en algunos casos no tanto, o nos puede seguir generando la duda. Y algo muy importante, si ahora tenemos la tecnología que nos da precisión, podemos y tenemos que usarla. Entonces, la tomografía volumétrica es una modalidad imaginológica de alto valor diagnóstico, que va a ofrecer la representación en las 3 dimensiones, totalmente precisa, de mucha calidad, ¿no? Importante mencionarles que la imagen es para tejidos duros, dientes, huesos, corticales, medulares, ¿no? Y se observan los tejidos blandos, pero no como una TAC médica. Alguien me dice, oye, y eso es como una TAC médica, puedo ver glándulas salivales, o puedo ver disco articular. No, esto es básicamente para dientes y hueso, ¿no? Inicialmente se usaba en medicina, antes de hacer radiología intervencionista, por las mínimas dosis que yo voy a explicar. Entonces, miren, nosotros tenemos una imagen póstero anterior perfecta, digital, muy bonita, pero si alguien me dice, oye, yo quisiera ver cómo está esa molar en relación al seno para ver si puedo inclinarlo o no, acá no se puede, ¿no? Porque todo se superpone. Sin embargo, tomografía me permite hacer, mira, yo voy a hacer una sección, un corte a nivel del primer molar y veo perfectamente la relación de las raíces con el seno maxilar. O la relación de las raíces con las tablas, porque los dientes no están estáticos, ¿cierto? En el centro. Pueden tener cierta inclinación, y eso también es un aspecto muy importante para ortodoncia. La tabla ósea lingual suele ser muy delgadita, y si los dientes están muy inclinados y no se prevé esto, puede dar lugar a, después de un tratamiento de ortodoncia, fenestraciones, pérdida de hueso y exposición casi total de la raíz, ¿no? Entonces, estas imágenes en cráneo seco son perfectamente identificadas en tomografía. Eso es lo que yo quería indicarles. Bueno, yo les decía que la tomografía con BIM se usó inicialmente en medicina, ¿no? Porque era para empezar radiología intervencionista, pero tiene dosis mínimas. ¿Por qué? Cuando uno habla de una tomografía médica o TAC, ¿no? O TEM, ¿no? Tomografía espiral multicorte, que es lo que ahora más se usa, ¿qué tenemos? Tenemos un equipo de rayos X, una fuente de rayos X, un emisor de rayos X, y pasa
el haz de rayos X sobre esto que vendría a ser como una coladera, lo estrecha, lo colima. Y el haz de rayos X, en lugar de ser amplio, es como una filita, como mi mano. Entonces, si mi puño es el objeto, para obtener toda la imagen de mi puño, y solamente tengo estos rayos X, esta filita, tengo que dar múltiples giros. En el combin tengo una emisión de rayos X, y el haz de rayos X es cónico. Por lo tanto, tengo mi puño, y en un solo giro capturo todo este volumen. Esto se va a reflejar en una gran diferencia entre ambos sistemas. Y en el beneficio del paciente directamente en una baja dosis de radiación. Con solo un giro tengo todo un volumen, mientras que en el otro sistema tengo que hacer múltiples giros, porque esos son rebanadas, y de ahí se consolida el volumen, ¿no? Entonces este es un aspecto también muy importante. Algo importante también es, de repente ustedes se han podido hacer alguna tomografía, un familiar, ¿no? O recordamos nuestras épocas de internado, y la tomografía es un examen muy preciso, la tomografía médica, eh, y si por ahí algún paciente les ha mandado su tomografía médica o han visto, cuando hay metal, se genera un artefacto fatal, ¿no? Y si usted ve la placa, ve todo como muy negro y muy blanco, ¿cierto? Las amalgamas, yo tengo algunas imágenes, se las voy a mostrar, muy blancas y no permite observar lo que quiere el dentista. El dentista quiere ver la diferencia entre el esmalte, la dentina, la cámara pulpar. El dentista trabaja con metal. Los pacientes que llevan restauraciones en boca muchas veces son pacientes que tienen metal en boca, ¿no? Entonces tenemos que tener una imagen adecuada. Por lo tanto, la escala de grises de un tomógrafo médico a un combin es diferente. Mire acá cómo se observa claramente. Este es el incisivo central, lateral, canino, premolar con 2 conductos, segundo premolar con un único conducto, primer molar, la raíz mesial con el famoso, mírenlo ahí, chiquitito, lo voy a poner, me sale, el cuarto conducto, ¿no? O el MB2, el conducto distal o la raíz distal y el palatino. Nuevamente acá, ¿no? Nuevamente el cuarto conducto, la raíz mesial un poco acintada con un conducto muy pequeñito, muy paralelo, y muchas veces no se observa en una imagen 2D de única toma. Tendríamos que tener un desplazamiento. Entonces, miren cómo uno puede ver las dilaceraciones o las curvaturas radiculares, ¿no? Pacientes niños que necesitan tomografía y que se les hace sin ningún contraindicación, porque la decisión diagnóstica les requiere, y porque la dosis es bastante pequeña. Y esto es lo que yo decía, esta es una TAC médica. Mire, aquí yo no puedo diferenciar esmalte dentina. Es una imagen algo borrosa. No es que el TAC sea malo, sino que la indicación de estos tomógrafos no es exclusiva para maxilares, y menos para dientes, ¿no? Si hay una fractura y van al hospital, oye, le hacen una TAC, una tomografía, una TEN, para ver hueso, está bien, y voy a ver partes blandas, ¿no? De repente hay por ahí, no sé, un compromiso muscular o nervios, me va a funcionar bien. Pero si yo aquí quisiera planificar, ¿no? Este diente supernumerario, bueno, aquí me indica que está hacia el igual, pero igual lo puedo ver en una oclusal. ¿Por qué? Porque este tipo de tomografía tiene una alta dosis de radiación y la imagen no es muy buena. Si me dicen, mira, yo tengo aquí un supernumerario en estas zonas premolares, pues yo te indicaría, intenta con una oclusal, una periapical, técnica de ángulo recto, es suficiente, ¿no? También debo mencionarles, miren, esta es imagen de un tomógrafo médico, debo mencionarles que los combin tienen diferentes etapas, ¿no? Estos son los que hablábamos antes de primera generación, en la cual la imagen nos ayudaba, pero no era tan, digamos, tan nítida. Y estos son los de ahora, los flat panel. Y mire cómo vemos totalmente la configuración, la arquitectura del trabeculado interno. Entonces, si estuviéramos ante un cambio articular de la cortical,
¿no? Del cóndilo mandibular, de la superficie articular, lo voy a observar claramente, porque mire qué delgada es esa cortical. Y qué bien uno puede observar el trabeculado. Entonces, la calidad de la imagen en un tomógrafo Combin es superior. ¿Por qué? Porque ha sido creado para eso. No es un tomógrafo médico al cual yo ajusto contrastes y puedo tener una imagen. No, es un tomógrafo que justo ha sido ideado para tener los grises necesarios para poder observar en detalle dientes y huesos maxilares, ¿no? Entonces la calidad de la imagen es importante. Y esto es que lo que yo les comentaba, solamente para que ustedes lo conozcan. Antes, ¿se acuerdan cómo eran las computadoras antes o los televisores antes? Tenían una cola largota. Esos eran un sistema de CCD, múltiples placas. Ahora eso se alinea y ahora dice, yo tengo mi televisor en una pantalla plana, los flat panel, que también son en tomografía, en tomógrafos de última generación, en tomógrafos como los que tienen CEDIX, ¿no? Los sensores, eso también es importante. Alguien puede decir, oye, pero la tomografía en otros lados no es tan buena y ya piensa que no funciona. No, debe ser porque su equipo no es un equipo de última generación, ¿no? Ahí para recordarles cómo era antes y cómo son ahora muy delgaditos, ¿no? Nuevamente el voxel. El voxel es la mínima unidad en tomografía. ¿Y qué es importante? Yo le digo, ¿qué viene de acá de diferente? Mira, acá veo un cuadradito perfecto, igualito por todos lados, y aquí un poco más largo en profundidad. En efecto, la tomografía con BIM tiene voxel isotrópico, todos los lados miden igual. Y la tomografía médica es anisotrópico, dos lados X, Y es igual y Z es diferente. Entonces, siempre las mediciones en CONBIN va a ser un tamaño real. Oye, Hani, pero mira, no me salió lo que yo sé. El error fue el de uno. De repente no tomó una referencia correctamente, no hizo una interpretación adecuada. Pero estos equipos siempre nos van a dar precisión, porque son números. No es una panorámica que yo le pongo una regla milimetrada, no es que yo haga una conversión con una regla de 3, no es que use un posicionador. Son factores numéricos los que generan la imagen de tomografía, ¿no? Y mire, esto siempre coloco porque Newton es una marca que inició con los tomógrafos dentomaxilofaciales. No es una marca que hacía radiografía, no, inició con Combin, ¿no? Y sigue el lineamiento del Combin, además de otros equipos, pero sigue el lineamiento del Combin. Este es uno de los primeros Newton que llegó a Sudamérica, el primero aquí en Perú, en aquella época lo trajo el doctor Hugo Aguayo, yo trabajaba ahí, bueno, sigo trabajando con él en educación, y miren, esto que ustedes ven acá redondo es el gantry, donde está el emisor de rayos X, como ustedes ven acá, en forma de cono, y que va girando al paciente. Y el paciente recostadito, como un TAC médico, ¿no? Pero eso también evoluciona, les voy a decir por qué. Y pulsátilmente iba capturando las imágenes. O sea, no es que mientras suena todo el pito de la incidencia están irradiando, no, son pulsos. Realmente eso también disminuye la dosis de radiación. ¿Y qué teníamos? Imágenes axiales, como las que están acá, ¿no? Yo veo desde la parte anterior del maxilar superior hacia la porción más posterior, posterior a tu velocidad, las temiboides. Veo vistas coronales, como múltiples anteroposteriores, ¿no? En cual veo órbita, piso de órbita, senos maxilar, relación intermaxilar y de dientes con maxilar. Puedo ver perfectamente una vista sagital y poder seccionar a mi paciente a nivel de incisivos y evidentemente poder ver la vía aérea, ¿cierto? Pacientes que de repente tienen adenoides o tienen dificultad para respirar, los pacientes adultos, debe estar sucediendo algo ahí, ¿no? Esto es la vía aérea. Se divide en orofaringe, en nasofaringe, pero se puede apreciar sin ningún tipo de superposición en la tomografía. Y una de las funciones con las que inició la tomografía con BIM, que fueron los cortes transaxiales. ¿Para qué? Para evaluar el hueso remanente para la colocación de implantes, ¿no? Yo estudié en la época anterior al CONBIN
y había mucho criterio clínico y radiológico para poder evaluar el tamaño y grosor de hueso receptor, ¿no? Y tenían que hacer muchas maniobras, sondajes, placas en diferente angulación, dispositivos, ¿no? Ahora, con una sola adquisición, usted tiene tamaño, grosor, calidad de hueso, disposición de trabéculas, algún tipo de densidad, ¿no? Y recordar, nosotros no solamente, o bueno, el odontólogo no solamente va a poner el implante, sino la salud integral. Entonces nosotros podemos ver cómo están todas las estructuras dentarias adyacentes, ¿no? De repente estructuras próximas, los senos maxilares, ¿no? Porque ahora ya hay la posibilidad de elegir cuánto captura el tumor. Yo le puedo tomar un campo grande y tener una imagen como la que ustedes ven en la pantalla, uno mediano, que yo le llamo dentoalveolar, porque ve ambos maxilares, que es algo muy bueno de repente para los rehabilitadores, porque ven la parte del implante y también pueden ver cómo están las demás estructuras en boca. O ya en casos específicos para endodoncia, que es el Combin aquí es una herramienta buenísima. Yo confino mi Combin a 3 o 4 piezas dentales en las cuales aumento la resolución y bajo la dosis de radios. Entonces esto es simplemente una comparación de cómo son imágenes 2D. Si aquí yo quisiera ver senos maxilares no lo puedo ver porque se superpone la mandíbula. Aquí sí, porque ya hice una sección a ese nivel. Vistas coronales, ¿no? Que semejan una póstero anterior, pero miren cómo se superpone todo, de aquí no. Y vistas sagitales, en los cuales uno puede ver perfectamente, como ya les indiqué, si yo quisiera ver vía aérea, la veo perfectamente sin superposición de nada. Entonces recordar, paciente, este era el antiguo TAC, ¿se acuerdan? Un filamento que tenía que recorrer mucho. ¿Qué hace la tecnología? Lo pone en un cono, Combin. Y a través de un cono, uno empieza a ver todo el volumen desde los diferentes ejes. Hemos hablado coronal, axial, sagital, ¿no? Y esto es lo que empezamos a recorrer y a observar. Ah, mira, tenía esta imagen acá. Este es cuando iniciamos con el Newton. Este es un Newton 9000, uno de los primeros equipos de tomografía con imágenes muy buenas, un software bastante amigable, que es el que se mantiene hasta ahora, herramientas más, herramientas menos, es bastante parecido, y el equipo de trabajo, ¿no? El doctor Hugo, quien les habla, y nuestra parte técnica con el que desarrollamos. Los tomógrafos fueron evolucionando, porque para el odontólogo es importante la posición postural. Nosotros sabemos que un paciente que se coloca recostado, ¿no? La posición de la lengua, la articulación puede variar. Es por eso que se ideó tener tomógrafos en una posición postural, ¿no? Tomógrafos que estén sentados, tomógrafos que estén de pie con un panorámico, nos da ergonomía, tomógrafos que nos den dos imágenes, 2D y 3D a la vez, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Yo como radióloga tengo que hablarle de las dosis de radiación. Y ahí yo debo de estar bastante tranquila, porque yo les tengo aquí un cuadrito que siempre lo muestro, ¿no? Donde aquí dice, Combin. Esta es una marca, vamos a hablar de marcas, pero este es un Combin. Microsieverts, digamos que son unidades de radiación. Vamos a reconocerlas como tal, ¿ok? Y CT médico es el TAC médico que estamos acostumbrados a ver en la parte médica. Mire, un TAC médico tiene entre 1200 y 3300 unidades de radiación. Un tomógrafo entre 25 a 60 unidades de radiación. Entonces, si yo me pongo a pensar, si necesito una tomografía para implante, o bueno, voy a hacer un caso de un diente retenido muy complejo, un canino que está, lo voy a traccionar y está súper arriba, no voy a pensar en un TAC médico, porque mire la cantidad de la radiación que le da. Debemos de pensar en una técnica que sea beneficiosa, pero que no perjudique. Y esto es la tomografía Combin, ¿no? Entonces siempre muestro eso porque me parece muy, muy importante mencionar. Bueno, dentro de las aplicaciones clínicas en odontología,
La tomografía con BIM se dispone para todas las áreas, para absolutamente todas las especialidades, ¿no? No es un estudio de rutina, eso entiendan. En realidad, ningún estudio de radiología es rutinario, ¿no? Siempre tiene que existir un examen clínico juicioso y pertinente para poder discernir qué técnica o qué estudio voy a mandar. Y siempre los radiólogos reconocemos, la clínica es mandatoria. O sea, nosotros tenemos características y es eh, responsabilidad del radiólogo y casi un reto poder dar la información precisa y de mayor beneficio para lo que el clínico nos está pidiendo. Y eso es lo que yo siempre enseño a mis radiólogos, ¿no? A los radiólogos de formación y a todo aquel que tiene un estudio radiológico, ¿no? Si usted como clínico me dice, no, mira, Jani, yo voy a hacer un caso sencillo, es una ortodoncia, un niñito, le va a tomar su panorámica. Muy bien, es perfecto, ¿no? Toma su panorámica de inicio de tratamiento, pero tiene que tener el conocimiento para observar todos los cambios, ¿no? En un niño que me interesará, evolución dentaria, gérmenes dentarios, cómo es que está yendo, ¿no? Simetrías, asimetrías, está en crecimiento, noto algo raro, los cóndilos, el tamaño, la distribución, senos maxilares, todo eso, no solamente la parte dentaria, ¿no? Entonces, nosotros somos los médicos de la boca, los odontólogos son los médicos de la boca y debemos de tener siempre eso en mente. Y yo voy a mostrar ahorita casos en las diferentes áreas, ¿no? Yo les decía al inicio, el Combin se usó mucho para implantes, ¿no? Porque en implantes necesitaban saber por lo menos el alto, ancho de hueso y si existiera algún componente interno, ¿no? De repente una condensación ósea, de repente unos espacios nodulares amplios que se hacen lagunas osteoporóticas y si no se ve, llega el implante y se va a un huequito, ¿no? La relación con estructuras, el conducto dentario inferior, el seno maxilar, el piso de fosas nasales, la arteria alveolar posterior superior, más elementos anatómicos que ahora reconocemos debido a que existe el cómplice. Lesiones en los maxilares. Alguien me dice, no, mira, pero yo consulta, no hago hospital. Igual puede llegar una lesión de los maxilares, ¿no? Porque hay muchas de ellas asintomáticas. Existen pacientes en los cuales se encuentran lesiones tumorales y el paciente está con la ortodoncia de oreja a oreja y no presenta sintomatología. Evaluación de senos maxilares. Sabemos que muchas veces, por cercanía, la patología sinusal está asociada al origen dentario, ¿no? Un foco séptico, una sinusitis odontogénica. El estudio de articulación, la observación clínica, la oclusión, la palpación, el oír, acompañado de una imagen, ¿no? Acompañado de ver si existe algún desgaste, si existe alguna posición anómala. Con BIM no nos va a mostrar disco articular, pero nos da la relación de la fosa articular y el cóndilo. Entonces yo puedo decir, ese cóndilo está adelantado, ese cóndilo está retroceso, ese cóndilo está superior en compresión, ¿no? Nos da una idea y que eso se une a la sintomatología del paciente. Casos de localización, ¿no? Habrá casos, como lo mostré, ¿no? Un diente supramario pequeño que yo lo veo con mi periapical, tomo mi oclusal y puedo distinguir si está lingual o está hacia vestibular. Pero hay otros casos, ¿no? Y ahí tiene que ver con un poquito de ortodoncia. En mi experiencia, caninos que los traccionan y los traccionan, y no hay avance. Los dientes tienen muchas alteraciones, entre las más frecuentes las dilaceraciones o las curvaturas radiculares. Muchas de esas curvaturas, si esta es mi raíz, ¿no? Si la curvatura está hacia mesial o hacia distal, lo observo. Pero si estuviese así, en sentido vestíbulo palatino, no lo voy a observar. Y esto es un ganchito, una barrera física. Entonces, ahí nos puede ayudar muchísimo la tomografía, ¿no? En el caso de ortodoncia, microtornillos, pared
vestibular de piezas dentarias. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Los trazados en ortodoncia en Combin andan encaminados. Hay algunos que ya lo hacen. En mi opinión, lo debe de realizar siempre el clínico, porque tiene otros componentes clínicos que solo en imágenes podemos estar limitados. Pero si uno va a hacer un retratamiento de ortodoncia, tiene que ver qué. Tiene que ver con formación de las raíces. Si están reabsorbidas, si están de buen tamaño, en buen volumen. Tiene que ver disposición de las raíces. Si está central a ambas tablas o está inclinado. De repente es un paciente que quisieron disimularle, vestibularizaron los incisivos y la raíz se ha ido súper atrás, ¿no? O la clásica, ¿no? La tabla muy, muy delgadita en la zona vestibular de incisivos inferiores, que se hacen los movimientos, termina la ortodoncia y empiezan las ilustraciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene para evaluar. Este fue un primer curso de tomografía con BIM que dictamos en la Universidad Cayetano Heredia hace ya bastante tiempo, mire, el 2009, y nosotros ya podíamos y teníamos material y teníamos la experiencia de poder dictar con BIM, ¿no? Hace ya bastante tiempo, pero ya había. El doctor Hugo Guayo ya tenía el Colmil desde el año 2003, 2004, y ya teníamos 5 años en esto, y aquí, de repente alguno es de mi escuela, y puede reconocer algunas caras, Jorge Beltrán, radiólogo de Cayetano Heredia. Ya, miren, increíble, creo que el 90% de estos participantes fueron extranjeros, ¿no? Porque no había esa tecnología en otros países y vinieron a capacitarse acá. Muy bien. Una cosa importante y cómo empezó el CONBIN fue en la valoración del reborde óseo. Como yo les decía, la exodoncia, ¿no? Puede ser traumática, puede ser en un hueso que ha tenido enfermedad periodontal, en un hueso sano, pueden planificar un implante post-exodoncia inmediata, ¿no? Pero necesito valorar ese reborde, porque no es que uno haga la exodoncia o se pierda la estructura dentaria y todos van a funcionar igual, ¿no? Entonces, miren, un reborde déntulo total, ¿cuánto es lo que uno tiene que evaluar, ¿no? Y las variedades de rebordes, ¿no? Rebordes que pueden estar recién post el tratamiento quirúrgico, ¿no? Rebordes marcadamente reabsorbidos, donde la relación del conducto dentario es casi con la cima del reborde alveolar, y algo que todo el mundo decía, no, mira, yo quiero saber dónde está el dentario. Se puede verificar como en esta imagen central perfectamente. Yo no lo he graficado, ¿no? O sea, solamente vean este puntito que está más oscuro o hipodenso, pero la tomografía yo puedo pasar y dibujarlo como lo vamos a ver más adelante. Entonces el maxilar superior, miren, esos son cortes que hacemos para que nuestros alumnos aprendan tomografía con una anatomía real, ¿no? En la zona anterior, ¿qué tenemos de importancia? El piso de fosa nasal. La fosa nasal, el piso de fosa nasal, ¿no? En la zona posterior, el seno maxilar, ¿no? Recordarles que la fosa nasal acompaña al seno hasta la porción posterior, que es la coana. Entonces, miren, esta es la estructura dentaria, este es el reborde alveolar o hueso maxilar y la relación directa con el seno maxilar, ¿no? Por eso es muy importante. Patologías sinusales también son de origen ontogénico, ¿no? Y en mandíbulas atróficas, ¿no? También hay otras zonas de anclaje, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Hablamos, si colocan implantes anteriores, pues seno maxilar, fosas nasales. Y estos estudios por tomografía nos hacen también que podamos tener campos amplios y podamos ver otros anclajes. Por ejemplo, estos son implantes transigomáticos, ¿no? Que se atornillan acá y que van hacia el cuerpo del zigoma. Y que si no tuviéramos tomografía, sería muy difícil de planificar, ¿no? Este es un paciente, mire, edéntulo total. Todo va a empezar desde el planeamiento con la panorámica. Yo, bueno, yo también dirijo 2 centros de radiología, soy profesora de radiología, y siempre indico que el estudio debe empezar con una panorámica, ¿no?
Porque la panorámica y los ojos de los odontólogos estamos más entrenados para la panorámica, ya nos da idea. Yo puedo decirte acá, pañitos? aquí hay un seno maxilar ¿Compraste el pañito húmedo? muy amplio. ¿Has